Ya hemos llegado a nuestro cuarto día del reto y particularmente el día de hoy te voy a dar la información sobre 2 días ya que están muy relacionados. Y es porque el tema que vamos a tratar va a ser la ropa. Es una categoría sumamente amplia y la vamos a dividir en 2 partes. Una primera parte que incluye toda esa ropa que nosotros generalmente utilizamos al momento de salir a la calle, bien sea desde ir a comprar algo muy sencillo cerca o la ropa del trabajo, la ropa que nosotros usamos cuando vamos a una reunión, toda esa ropa que nosotros utilizamos generalmente para salir. Y en una segunda parte vamos a dejar aquella ropa que es la ropa íntima, la ropa con la que dormimos, la ropa con la que estamos en casa y también toda aquella que utilizamos para hacer ejercicio, independientemente de que nosotros el ejercicio lo hagamos afuera. Aunque igualmente vamos a realizar el mismo proceso de sacar todo, seleccionar, ver qué se queda y qué se va, armonizar y luego eliminar las cosas que ya no queremos. En el video de hoy, como siempre, hablaré de la importancia de la ropa y también te daré unos tips para tener en cuenta al momento de almacenarla. Mi nombre es Ladi, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. La ropa es un tema muy relevante y está relacionado con nuestra apariencia. Cuando nosotros profundizamos en este tema y hacemos un proceso de orden, pero con una visión desde esta óptica, pues podemos sacar muchísima información sobre nosotros mismos. Aunque mucho de lo que vamos a ver está relacionado con ambos días, vamos a empezar con el día 4, que es el día donde vamos a trabajar toda esa ropa que se encuentra en tu closet, que se encuentra en tu armario. Y lo primero que te planteo que hagas es que abras tu closet, te pares y te preguntes, ¿todo lo que está allí me satisface el 100%? ¿Tú utilizas absolutamente todo lo que está allí? ¿Necesitas todo lo que se encuentra en este espacio? Eso que está allí es la forma como tú te quieres vestir y como tú quieres verte y quieres ser vista por los demás. Después que ya hemos visto qué es lo que tenemos, pues ahora párate un minuto, cierra los ojos e imagina cuál es el closet que a ti te gustaría tener. Y esto como va relacionado con la imagen, ¿cómo sería esa imagen que tú, como a ti te gustaría verte en este momento? ¿Qué cosas tendría? ¿Cómo es esa imagen que tú quieres reflejar, con la que tú te identificarías en este instante? ¿Y cuál es la imagen que tú quieres reflejar a los demás? Y después de tener esta imagen, ahora llega el momento de preguntarte si esa imagen ideal corresponde a esa imagen que tú vienes o lo que tú tienes frente a tu closet. Y con esas 2 imágenes, sobre todo con la imagen de lo que quieres, vas a empezar el proceso de ordenar tu closet. Y ahí empiezas a sacar todo. Saca todo lo que corresponde a tu ropa y que está dentro de esto que estamos hablando. Y la vas a ubicar por categorías. Y antes de empezar a seleccionar, ten en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, ten bien clara cuál es esa imagen que tú tienes de cómo quieres verte, lo que tú quieres, cómo te quieres vestir y qué es lo que tú quieres reflejar. En segundo lugar, que si las cosas que estás viendo en ese momento te gustan. En tercer lugar, si las utilizas ahora, en este momento, en el presente. En cuarto lugar, si te sirve, porque también tendemos a tener cosas por si engordamos, por si adelgazamos, por si recuperamos cierta parte de nuestra figura. Y en quinto lugar, si está en buen estado. Y con todo esto presente, ahora selecciona qué se queda y qué se va. Y ahora pasemos a la parte de armonizar. Y aquí párate frente a tu closet y busca cuál es la mejor manera para que tú ubiques tus cosas. Recuerda que aquí lo importante es que tú encuentres la mejor, la que funciona para ti. Pero aquí te voy a dar algunos tips que te pueden ser de utilidad. En primer lugar, ubica las cosas por categoría y, si es posible, por colores. En segundo lugar, que toda la ropa esté visible y sea de fácil acceso. Para esto es de muchísima utilidad el doblado vertical. Otro tip es que no ocupes más del 70% del espacio. Otra recomendación es que todas tus perchas sean iguales. Esto da un aspecto de orden y de armonía y te inspira realmente que cuando abres tu closet, eso ya te da una sensación de orden. Y ahora pasemos a los detalles del día 5.
Recordemos que el día 5 vamos a estar trabajando todo lo que es nuestra ropa interior, la ropa de casa, la ropa que utilizamos para dormir y también la que utilizamos para hacer deporte. Básicamente la forma de organizarlas es muy similar a las cosas que ya hemos visto y todo lo que vimos se puede aplicar aquí. Aquí la única variante que es a tomar en cuenta es con respecto a lo que nos dice nuestra ropa interior y es básicamente la diferencia y por lo que hice esta división que me pareció también bastante interesante y es respecto a que la ropa interior nos habla más de lo que es nuestra apariencia hacia nosotros mismos, cómo es la autoestima. Nos da muchos tips con respecto a eso, ya que muchas veces reflejamos unas cosas hacia afuera, pero hacia adentro no. Y eso muchas veces se ve representado en nuestra ropa interior. Así que las preguntas aquí son, en primer lugar, ¿cómo está tu ropa interior? ¿Está impecable? ¿Está en perfectas condiciones o por el contrario es una ropa que está deteriorada, desgastada, que está desvencijada y que realmente no te importa porque no se ve? Otra pregunta es, ¿cómo es la ropa que tú utilizas para estar en casa? Es la ropa que sobra, las cosas viejas, nada que no está rota, no importa si es una franela que esté toda deshecha, usas la ropa que ya está muy deteriorada y la dejas para ese momento, o tienes una ropa con la que realmente te sientes cómoda, que cada vez que pasas, aunque estés en tu casa, pasas a través del espejo y tú te sientes bien. Es una ropa que está creada o que tú asumiste que iba a ser porque es la forma como tú te quieres encontrar en tu casa. También cómo es la ropa con la que tú duermes. Duermes con cualquier cosa, no te importa. Tú te sientes cómodo plenamente en el momento en el que te pones la ropa de dormir. Esto va mucho más de sentir, de que tú vayas descubriendo sensaciones. Así que ese trabajo, aunque parece mucho más sencillo que el del primer día, pues internamente es un trabajo muchísimo más profundo. Durante estos 2 días voy a estar respondiendo en los comentarios cualquier duda, consulta que tú tengas con respecto a la ropa. Y también recuerda que si en el comentario colocas la palabra sorteo vas a estar participando por 1 hora de consultoría gratis y que mientras más comentarios hagas, pues mayores serán las posibilidades que tienes de ganar. Muchísimas gracias por ser, muchas gracias por estar y por participar en este reto y nos vemos el día 6.